Buenas tardes, mi nombre es Natalia Noel y el día de hoy vengo a traerles un tema que seguramente será fundamental en cada hogar, ya que se aproxima el periodo vacacional para los niños. Y bueno, tendremos a los niños en casa y si algunos de ustedes están trabajando desde casa también van a tener niños desocupados mientras ustedes están ocupados. Por ello es importante establecer reglas. El primer principio se refiere a que tú eres el principal regulador de su conducta, es decir, lo que tú hagas o lo que tú les muestres es lo que ellos van a reflejar en su conducta diaria, ya que los niños son reflejo de las acciones de nosotros los adultos. El segundo principio que me gustaría mencionarles es el de los pilares que crean un equilibrio en la estabilidad emocional de los niños. Es decir, si el niño, imaginemos un triángulo aquí, donde si el niño tiene una base sólida, donde él sepa siempre cuáles son las consecuencias de cada acción que él haga, cuáles son los premios, que lo que le dices se va a cumplir, si tú le dices algo y en tu ejemplo también lo cumples, todo esto va creando una base sólida. Imaginemos de nuevo este triángulo, donde el niño va formando su autoestima de la mejor manera, ya que será un niño que siempre tenga esa certeza de saber qué acción sigue después de cada una. Sabe qué consecuencia hay, pues la consecuencia es constante y también sabe cuáles son las recompensas. Sabe que si le dicen algo, esto se va a cumplir. Entonces el niño no crea falsas expectativas y no creas en él ese patrón repetitivo donde el niño empieza también a prometer que va a hacer algo, pero no lo hace porque es el reflejo que tiene de lo que le dicen los adultos. Por otro lado, las reglas en el hogar son muy importantes, ya que de estas depende cuál sea la conducta del niño. Y no es solamente decirle que hay una regla, sino hacer que se cumpla y estar al tanto dándole seguimiento tanto papá, mamá o los demás miembros del hogar. En este punto hay 4 bases que son importantes que mantengamos para hacer valer esas reglas. Primero, tenemos que ponernos de acuerdo entre papá, mamá o los demás miembros que vivan en el hogar para decir cuáles son las reglas que se van a llevar a cabo. En segundo, estas reglas deben de ser claras y transmitidas a nuestro hijo. En tercer lugar, deben de ser congruentes, es decir, si yo por ejemplo le digo a mi hijo que ordene su cuarto, que no diga groserías, serán cosas que yo también deba de implementar. Y el punto número 4 es que al momento de ejercerlas o de hacerlas valer, sea esto de una forma acertada, es decir, si en el momento que el niño hace algo malo, yo le doy oportunidad una sola vez, estoy mandando un mensaje de que esas reglas no siempre son válidas. Por lo tanto, cada que yo vea que el niño no cumple o cumple con lo que le hemos dicho, debo darle su recompensa correspondiente o lo que le prometí en caso que le haya prometido algo, o debo de hacer valer el castigo o la consecuencia que él debe de saber que hay si él se porta mal. Yo debo recordársela y hacer que se cumpla. Por ejemplo, un tiempo fuera. Y aquí las recomendaciones. En primer lugar, lo que debemos hacer es crear horarios y rutinas. Es decir, literalmente debo sentarme junto a mi pareja o con quien yo me apoye en el hogar para pensar en cuáles son las rutinas o cuáles son los hábitos que yo quiero que mi hijo esté llevando a cabo día con día. ¿Cómo es el perfil que quiero que forme mi hijo, mi hija? Si quiero que sea un niño responsable, si quiero que sea dedicado a la tarea, si quiero inculcarle el gusto por la lectura, por investigar. ¿Qué es este perfil? ¿Hacia dónde se orienta? Para yo poder identificar qué actividades son las que le voy a poner que vayan acorde a esto. Si por ejemplo yo quiero que mi hijo sea responsable de sus propias cosas, aunque sea muy pequeñito, yo le voy a decir que después de jugar tiene que ordenar y guardar sus juguetes. Le voy a decir que después de comer debe levantar su plato y llevarlo al lavaplatos. Le voy a decir que cuando se quite su ropita para meterse a bañar o cambiarse, la deje en el cesto de ropa sucia. Ya dependerá de la edad, será si voy pidiéndole que haga más cosas acorde, claro, a la etapa de crecimiento que esté pasando. Por ejemplo, el niño que ya puede poner la ropa en el cesto, tal vez pueda ayudarme a llevarla a la lavadora o puede ayudarme a echarla a la lavadora y enseñarle cómo poner los tiempos. Puede ser que me ayude a sacar la basura
puede ser que me ayude a darle de comer al perro, a las mascotas. El caso es que el niño tenga responsabilidades. Con esto vamos creando un niño que tiene responsabilidades, que sabe que tiene que cumplir algo, que se ve más autosuficiente, su autoestima crece porque está ayudando en el hogar y él se siente parte importante y reconocida de la familia, entre muchas otras. El niño va a ser simplemente más autosuficiente, va a tener más equilibrio en diferentes áreas de su vida y va a desarrollar una autoestima saludable. ¿Por qué? Porque cuando él me ayuda, yo lo refuerzo diciéndole muchas gracias, hijo, muchas gracias por tu ayuda, mira qué bien hiciste esto. Y si algo le sale mal, puede ser que le diga, ay, mira, te pasó esto, pero no te preocupes, yo sé que la siguiente lo vas a hacer mejor. Eso es un reforzador positivo. A veces los niños necesitan que yo les dé una paleta o un juguete, simplemente una palabra de afecto es lo que ellos están esperando y muchas veces olvidamos esto. Es un punto muy importante y esencial cuando yo quiero motivar a que mi hijo haga o siga haciendo estas actividades nuevas. Otro punto importante es que la recompensa no es recompensa. ¿A qué me refiero con esto? Muchos papás optan por decirle a sus hijos que cuando terminen de comer les van a dar un dulce, que si ayudan a limpiar les van a comprar un juguete. Y esto no es lo ideal, pues en un futuro estarás teniendo adolescentes que por cualquier mínima cosa que hagan, así sea algo de su obligación propia, van a pedirte o exigirte que les des algo a cambio, porque están acostumbrados a que cada que ellos dan tienen que recibir. Y realmente esta no es la dinámica que esperamos en un hogar, pues como miembros de un hogar a cada quien nos tocará cumplir una función y apoyar en algo dentro de casa. Así que lo ideal es, este es el método de la abuela y me gustaría que se lo quedaran muy grabado porque es una pregunta muy frecuente en los papás. Entonces, ¿cómo le hago para recompensar a mi hijo sin que éste me esté después exigiendo? Porque los papás a veces quieren darles un premio. Voy a hacer aquí una observación y les voy a recordar que con la comida no debe de haber un premio como tal. No debe haber un premio por comerse la comida, porque entonces el mensaje es que la comida es mala y el dulce es bueno. Por eso te estoy recompensando con dulces por comerte algo que no te gusta. Y creo esta diferencia entre que el niño piense que siempre la comida es aburrida, que no le gusta, que es desagradable y los dulces son lo mejor. Entonces puede tener un niño que prefiera las golosinas antes que alguna comida que sea de su agrado. Y bueno, después de este punto es importante mencionar que el método de la abuela es decirle a los niños, cuando tú termines de ordenar tu cuarto, vamos a poder ir a jugar. Es decir, si te fijas, el mensaje que le estás dando no es directamente de cuando hagas esto te voy a dar esto. Le estás diciendo que no pueden empezar una acción sin antes haber terminado otra. Y eso también es muy válido. ¿Por qué? Porque le estás enseñando al niño las secuencias, que tienes que terminar una actividad para poder hacer la que sigue y así vas creando estas rutinas y estos hábitos se refuerzan. Por ejemplo, yo le diría a un niño o una niña que no podemos empezar a ver su programa favorito porque los juguetes están tirados. Hasta que los tire va a ser momento para que podamos hacer la siguiente actividad. Y esto también lo podemos implementar en algo que vamos a ver más adelante, que es la economía de fichas. Cuando yo a mi niño le digo que cuando los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes haga una actividad determinada, por ejemplo una actividad nueva que él no hacía, como cambiarse el solo, si él lo logra todos estos días, el viernes vamos a poder ir a dar la vuelta, el viernes vamos a poder ver su película favorita. El día que logre todo, bueno, cuando logre toda esta secuencia, vamos a poder hacer gelatinas o su postre favorito. Y los niños muchas veces no cuestionan el por qué hasta que pase eso. Simplemente le decimos, ok, este es un proceso y cuando tú ya aprendas esto, ya puede ocurrir esta otra situación o ocurrir esto de ver películas, de comer palomitas, etc. Lo que no se debe de hacer, como mencioné hace un momentito, fue el darle chance. Si veo que mi hijo está incumpliendo o está haciendo algo que no es permitido, por ejemplo, decir una grosería, no puedo pasar por alto esto. Si ya hay una consecuencia establecida, entonces debo hacer que mi hijo cumpla la consecuencia, ya sea tiempo fuera, retirarle un juguete, no sé, ponerlo a que piense en la situación, que se disculpe, sea cual sea la consecuencia que yo haya
he establecido previamente, debo hacerla cumplir. No hay chance, porque si yo le doy una pequeña oportunidad, o me va a identificar como el papá o la mamá que es el bueno o el que da oportunidades o el que me deja pasar las cosas, y eso va a crear que siempre el niño vaya conmigo a que yo le haga como ese favor de cubrirlo, y esto no es bueno para él. Si bien a lo mejor los papás pueden sentir como que, ay, mira, me tiene confianza, pero esa confianza es porque hay un fin detrás, que es protegerse o salvarse de un regaño o de hacer lo que le toca hacer. Entonces yo no le estoy ayudando a mi niño a ser responsable si le doy chance, aunque sea una vez, una pequeñita. No debe haber esa oportunidad de dejarles pasar. Deben de ser a corto plazo. A veces los papás y las mamás piensan que entre más largo sea el castigo, más le va a doler al niño, o más él va a resentir y se va a dar cuenta de que hizo mal. Y esto es todo lo contrario. En realidad lo que pasa es que cuando yo castigo a un niño, por ejemplo, quitándole la tablet por una semana, realmente el niño, sí, a lo mejor el primer día va a extrañar la tablet, el segundo día tal vez a lo mucho, pero para el tercer día, si no es que antes, el niño ya encontró algo más con que divertirse. Así que los periodos largos de tiempo donde yo le quito algo no van a funcionar de mucho, porque el niño tiene otras actividades u otra gama de posibilidades de juegos por hacer, en que entretenerse, y estos van a suplir esa cosita que le quité, que sería la tablet en este caso. Por lo tanto, no es muy recomendable quitar o castigar retirándoles un objeto por mucho tiempo. Lo ideal es que sean periodos cortos. Es decir, si mi hijo hoy a las 2 de la tarde no se portó mal, me hizo un berrinche, entonces lo ideal será que yo le retire la tablet toda la tarde, y al día siguiente le doy la oportunidad de volver a portarse bien, y si se vuelve a portar mal se la vuelvo a quitar, para que él directamente asocie que cuando él se porta bien están los factores que para él son positivos. Es decir, está presente la tablet, no sé, tomar jugos, ver un programa, hacer un juego, pero que él se dé cuenta que cuando él se porta mal es directamente su responsabilidad el que le quiten un objeto que sea importante para él. Es decir, estás dándole toda la responsabilidad a tu hijo, estás diciéndole o pasándole esa oportunidad de que él diga, bueno, me puedo portar mal y me van a quitar esto, o me puedo portar bien y lo voy a tener y voy a estar a gusto. Porque si el niño lo regañas este mismo día a las 2 de la tarde y le dices, te voy a quitar la tablet por una semana, ok, el niño a lo mejor ese día o esa tarde va a estar un poquito triste, pero ya toda la siguiente semana no se va a esforzar por portarse bien porque ya no tiene la tablet. Y si lo castigo con quitarle otra cosa, realmente no va a haber un cambio significativo. ¿Por qué? Porque el niño ya no tiene algo, entonces va a estar ocupado en nuevas actividades.